Bienvenidos a nuestro segundo video tutorial acerca de estructuras de control de la asignatura de lógica de programación. Continuando con nuestra charla, retomamos algunos puntos principales. Nuestro tema anterior, en nuestro video anterior, vimos la definición de lo que eran estructuras o programación estructurada, algo de la historia, en qué época se empezó a hablar de este tipo de programación y por qué se llama así. En este nuevo video miraremos o hablaremos de las instrucciones selectivas. Habíamos quedado en las instrucciones de tipo secuencial. No siempre vamos a elaborar programas que sigan un flujo definido dentro de la secuencia. Por eso vamos a utilizar otro tipo de instrucciones que permitan manejar caminos alternos o ciclos que repitan un grupo de instrucciones. En el caso de que me pidan elaborar un programa para calcular promedio de notas para cada uno de los alumnos de un curso, si tenemos diferentes escalas de calificación, o realizar algún cálculo en los que estén almacenados en tipos de datos como son los arreglos, pues ya existen otro tipo de solución, como son las selectivas y las repetitivas. Este tipo de sentencias pues permiten también escoger diferentes alternativas por donde seguirá la ejecución del programa. Vamos a tener varios tipos de instrucciones selectivas. La selectiva simple, que es aquella instrucción en donde si una condición es verdadera, hablamos de condición o de comparación, en la cual utilizamos operadores de relación tales como el mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, diferente o el igual. Me van a permitir establecer si es verdadera, hacer algunas acciones por verdadero. En caso de que sea falso, pues no va a tomar ninguna acción. Esta es la selectiva simple. Una instrucción selectiva compuesta es aquella en que si la condición es verdadera, tomará algunas acciones o ejecutará algunas instrucciones por verdadero, pero en caso contrario, es decir, cuando sea falso, ejecutará otras diferentes instrucciones. El siguiente tipo de selectiva es la selectiva múltiple, que se maneja ya no con una comparación o una condición, sino por el valor que tome una variable llamada selector. Este selector, que debe ser únicamente de tipo entero o de tipo carácter, pues puede tomar múltiples valores. Esos valores se denominan en nuestro diagrama de ejemplo etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, etiqueta 4 o etiqueta 5. Y dependiendo de si toma uno de esos valores correspondiente a las etiquetas, tomará
alguna de esas acciones. Una y solo una acción de esas. Las estructuras de decisión simple y doble permiten seleccionar entre dos alternativas posibles. Sin embargo, la instrucción sí entonces puede ser utilizada también en casos de selección de más de dos alternativas. Es decir, se pueden anidar o se puede contener una con otra, y esta sería su representación en un pseudocódigo. Vemos que si la condición 1 es verdadera, ejecutará las acciones para las sentencias de 1. Si no, habrá una pregunta adicional que corresponde a la condición número 2, y en ese caso, si es verdadero, pues ejecutará las sentencias que corresponden a 2. Si no, volverá y preguntará que si la condición 3 es verdadera, entonces ejecutará las acciones correspondientes a las sentencias 3, y así sucesivamente. Y eso nos va a permitir elaborar muchas preguntas anidadas que van a ser relacionadas. El anidamiento de instrucciones alternativas permite ir descartando valores hasta llegar al bloque de instrucciones que se debe ejecutar. En las instrucciones sí anidadas, las instrucciones entonces y fin sí se aplican automáticamente a la instrucción sí anterior más próxima. A fin de que las estructuras anidadas sean más fáciles de leer, es práctica habitual aplicar sangría al cuerpo de cada una. La sangría hace referencia al espacio que hay desde el margen hasta el nombre de la estructura o de la instrucción. Veamos un ejemplo de un flujo de programa utilizando este tipo de instrucción. Un sensor que toma una temperatura ambiente y de acuerdo al rango en que se encuentre debe emitir un mensaje. La escala es la siguiente: mayores que 100 debe mostrar el mensaje de temperatura muy alta, mal funcionamiento; entre 90 y 100, rango normal; entre 51 y 90, bajo el rango normal; y menor que 50, muy frío, apague el equipo. Veamos el algoritmo utilizando instrucciones selectivas anidadas. Primero leemos la temperatura y una vez leída y guardada en la variable temperatura, verificamos si es mayor que 100. Si esa temperatura es mayor que 100, escribirá temperatura muy alta, mal funcionamiento. Si no, debemos preguntar porque la temperatura puede tener valores entre 91 y 100, entre 51 y 90 o menores que 50. Entonces empezamos a preguntar para ir descartando esos rangos. En segunda instancia, si temperatura mayor de 90, entonces escribir rango normal, porque ya los mayores que 100 están definidos en el anterior, en la primera pregunta. Si no, entonces seguimos preguntando que si temperatura mayor que 50. Entonces en ese caso tomará los que están entre 51 y 90. Y en ese caso escribiría bajo el rango normal. Y por último, si no, ya no necesitaríamos hacer una pregunta, sino que por descarte tomaría los menores que 50. En este caso escribiría muy frío, apague el equipo.
este sería el diagrama de flujo correspondiente a ese algoritmo. Fíjense ustedes que las condicionales se van anidando en caso de que sea falso por la izquierda y verdadero por la derecha. Hay unos casos particulares para este tipo de sentencias y son la sentencia y el A o el go to. Esta sentencia pertenece a un grupo de sentencias conocidas como de salto. Hace parte de un grupo llamadas también el break, que es romper, continuar, el continue, return o la última, que es lanzar o through. Las dos primeras se utilizan generalmente con sentencias de alternativa múltiple, las que son break y continue. La sentencia GoTo se utilizaba bastante en los primeros lenguajes de programación, específicamente el BASIC. Esta instrucción consta de una sentencia que se maneja como una etiqueta. En los lenguajes de programación de hoy en día es muy criticada y desaconsejada por todos los que se dedican a la enseñanza de la programación. Es importante mencionarla en esta charla porque es posible que en muchos de los libros de consulta y páginas que sean leídas, pues se van a encontrar códigos utilizando este tipo de instrucción. Si bien la instrucción puede parecer útil y flexible, es peligrosa y por eso sus motivos de obsolescencia. Ya no se utiliza como herramienta de trabajo en un programa utilizando estructuras de este tipo. La representación del pseudocódigo es ir a y un nombre de etiqueta. Fíjense que el nombre de la etiqueta sería fuera del grupo de instrucciones principal. En nuestro tercer y último video hablaremos de las estructuras de control de ciclos o instrucciones repetitivas.